En las costas azotadas por el viento de un pueblo olvidado, donde las olas murmuran secretos antiguos a las rocas, se susurra una leyenda casi tan vieja como el tiempo mismo. Se cuenta que, oculto en la espesura del bosque que abraza el pueblo con brazos sombríos, yace el santuario olvidado, dedicado a una deidad cuyo nombre se ha perdido en las brumas del olvido. Este lugar sagrado, construido por aquellos que caminaron sobre la tierra antes que nosotros, se dice que es un punto de unión entre el mundo de los vivos y el reino etéreo de los espíritus. Los ancianos del pueblo, cuyos ojos han visto el paso de incontables estaciones, advierten sobre el poder que descansa dentro del santuario, un poder que no debe ser perturbado. Hablan de rituales antiguos, de pactos sellados con la sangre de los fieles y de maldiciones lanzadas sobre aquellos que osaron desafiar la voluntad de la deidad. La bruma que se cierne sobre el bosque es, según cuentan, el aliento de la deidad, protegiendo su último refugio contra la curiosidad y la avaricia de los hombres. Chloe, una historiadora obsesionada con descifrar los enigmas del pasado, llegó al pueblo atraída por las leyendas que susurraban sobre el santuario. Con cada historia que escuchaba, su deseo de descubrir la verdad se intensificaba, convencida de que detrás de los mitos se escondía una historia que el mundo debía conocer. Rubén, por otro lado, era un fotógrafo con un apetito insaciable por lo inexplorado. Fascinado por lo sobrenatural, buscaba en el santuario el escenario perfecto para capturar lo inexplicable. Su lente, siempre preparada para revelar lo oculto en las sombras, estaba listo para documentar su aventura. Carmen, dotada de una sensibilidad especial hacia las vibraciones del más allá, había sentido la llamada del santuario desde su llegada al pueblo. Como medium, había estado en contacto con el reino espiritual, pero nada se comparaba con la fuerza que sentía emerger del corazón del bosque. Era una energía que la atraía, un misterio que debía ser enfrentado. Cuando sus caminos se cruzaron, no fue por casualidad, sino por un designio del destino. Unidos por una mezcla de curiosidad, valentía y, en el caso de Carmen, un sentido del deber hacia los espíritus atrapados en el santuario, formaron un equipo improbable. Juntos, decidieron adentrarse en el bosque, guiados por la luz de la luna y el deseo de desentrañar el misterio del santuario olvidado. El inicio de su viaje estuvo marcado por el canto de los grillos y el susurro de las hojas bajo sus pies, una melodía nocturna que los acompañaría en su búsqueda. Lo que encontraran en el santuario, sin embargo, estaba más allá de cualquier expectativa, un viaje que pondría a prueba no solo su coraje, sino también su comprensión de la línea que separa la vida de la muerte. A medida que el grupo se adentraba en el corazón del bosque, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. El camino, apenas visible bajo la espesa capa de musgo y hojas caídas, serpenteaba entre árboles antiguos cuyas ramas entrelazadas formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del día. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo y olvidado. Chloe, con su bloc de notas en mano, trataba de documentar cada símbolo y cada estatua erosionada por el tiempo que encontraban a su paso, signos de que estaban en el camino correcto. Rubén, con su cámara siempre preparada, intentaba capturar la esencia del lugar, pero cada foto que tomaba parecía más una sombra, una impresión de algo que se resistía a ser revelado. Carmen, por su parte, sentía una presencia cada vez más intensa, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándolos, susurrándoles secretos en un idioma que solo ella podía comenzar a descifrar. Los susurros del viento entre los árboles parecían llevar mensajes, advertencias que solo aumentaban la sensación de intranquilidad que se apoderaba del grupo. Finalmente, tras lo que parecieron horas de incertidumbre, el bosque comenzó a abrirse ante ellos, revelando el santuario en todo su esplendor melancólico. Era una estructura imponente, construida con piedras que habían resistido el paso de incontables inviernos, cubierta parcialmente por la vegetación que reclamaba el lugar como suyo. La niebla, espesa y casi táctil, se arremolinaba alrededor del santuario,
ocultando y revelando sus secretos al capricho del viento. Con cada paso que daban hacia el santuario, Carmen sentía cómo la energía del lugar se intensificaba, un llamado que no podía ignorar. Fue entonces cuando entró en trance, su voz convirtiéndose en el vehículo de un espíritu del pasado que clamaba por ser escuchado. A través de sus palabras, el espíritu reveló la historia del santuario, un lugar de poder y protección, pero también de tragedia. Habló de un ritual interrumpido, de un equilibrio roto que había traído consigo una maldición sobre el lugar y sobre aquellos que osaron profanarlo. Mientras Carmen hablaba, el grupo podía ver, o más bien sentir, las sombras del pasado cobrando vida a su alrededor. Figuras etéreas, vestigios de aquellos que una vez habitaron o visitaron el santuario, aparecían entre la niebla, observándolos no con malicia, sino con una especie de expectativa ansiosa. Era como si el santuario y sus espíritus llevasen siglos esperando a alguien que pudiera desentrañar su misterio y restaurar el orden perdido. La revelación del espíritu no solo había proporcionado respuestas, sino que también había dejado claro el camino a seguir. Para disipar la maldición y liberar las almas atrapadas, debían completar el ritual interrumpido hace siglos. Con la guía de Carmen, aún resonando con la voz del más allá, el grupo comenzó a reunir los elementos esparcidos por el santuario, hierbas que crecían solo en esa tierra sagrada, piedras talladas con runas olvidadas y agua del manantial que brotaba, oculto, detrás del altar principal. Cada objeto parecía vibrar con un poder ancestral, esperando ser reunido para restaurar el equilibrio perdido. Mientras preparaban el ritual bajo la luz de la luna, que se colaba entre la niebla como un faro en la oscuridad, el aire se llenaba de electricidad. Figuras espectrales comenzaron a congregarse alrededor del perímetro del santuario, observando con una mezcla de esperanza y desesperación. Rubén, cuya cámara había sido incapaz de capturar la esencia del bosque, encontró que ahora las imágenes fluían sin esfuerzo, como si el velo entre los mundos se hubiese adelgazado, permitiendo un vistazo al otro lado. Con todo listo, el ritual comenzó. Carmen lideraba, recitando invocaciones antiguas que el espíritu le había enseñado, su voz elevándose y mezclándose con el viento. Chloe y Rubén, cada uno sosteniendo una parte del círculo formado por piedras rúnicas, sentían como el suelo bajo ellos vibraba, respondiendo al llamado de lo ancestral. Y mientras pronunciaban las últimas palabras, el manantial detrás del altar brotó con una fuerza renovada, su agua brillando con una luz propia, inundando el santuario con una energía purificadora. El momento culminante llegó cuando Carmen colocó las manos sobre el altar, liberando la energía acumulada en un estallido de luz que pareció consumir todo el santuario. Los espectadores, tanto vivos como muertos, quedaron envueltos en una brillantez cegadora, un silencio absoluto llenando el aire. Cuando la luz se disipó, el santuario y el bosque circundante habían cambiado. La niebla se había levantado, y por primera vez en siglos, las estrellas brillaban claramente sobre el lugar sagrado. Mirando a su alrededor, el grupo vio que las figuras espectrales habían desaparecido, dejando tras de sí una sensación de paz y gratitud. El santuario ya no se sentía como un lugar de maldición, sino como un refugio, un puente entre los mundos que había sido restaurado a su propósito original. El ritual no solo había liberado a las almas atrapadas, sino que también había dejado una marca indeleble en los corazones de Chloe, Rubén y Carmen. Habían sido testigos de lo imposible, tocando el velo que separa la vida de la muerte y emergiendo transformados por la experiencia. Tras el estallido de luz y energía que marcó el clímax del ritual, el grupo se tomó un momento para absorber lo que acababa de ocurrir. El aire alrededor del santuario parecía vibrar con una nueva pureza, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del bosque no estaba lleno de susurros ominosos, sino de una calma serena. La luna, ahora completamente visible en el cielo claro, bañaba el santuario en una luz plateada, revelando la verdadera magnificencia de su arquitectura antigua.
liberada de la niebla y la oscuridad que la habían ocultado. Carmen, cuyas conexiones con el otro lado habían guiado al grupo a través de su aventura, se sintió aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Las almas que habían estado atrapadas, ahora liberadas, habían dejado una sensación de agradecimiento que resonaba con ella. Rubén revisó su cámara, encontrando que las imágenes capturadas durante el ritual brillaban con una luz etérea, testimonios visuales de su experiencia sobrenatural. Chloe, examinando el santuario con ojos nuevos, se maravillaba de cómo la historia y la leyenda se habían entrelazado para revelar una verdad más profunda sobre el poder y la fe. Antes de partir, el grupo realizó un pequeño ritual de agradecimiento propio, dejando ofrendas de flores silvestres y piedras del bosque en el altar del santuario, un gesto de respeto y reconocimiento hacia la deidad olvidada y las almas que habían encontrado paz. El regreso a través del bosque fue distinto, como si la misma tierra reconociera su logro y les abriera camino. Al salir del bosque y mirar atrás hacia el santuario, ahora en paz, sabían que su historia apenas comenzaba. Lo que habían vivido esa noche cambiaría su visión del mundo para siempre. En los días y semanas que siguieron, Chloe publicó un artículo sobre su experiencia, cuidando de proteger los secretos más sagrados del santuario. Rubén organizó una exposición fotográfica, Luz entre sombras, que capturaba la belleza y el misterio de esa noche. Carmen, por su parte, encontró un nuevo propósito en ayudar a aquellos que buscaban comunicarse con seres queridos en el más allá, fortalecida por lo que había vivido. La historia del santuario olvidado se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que en este mundo aún existen misterios que desafían nuestra comprensión. Para Chloe, Rubén y Carmen, el santuario sería siempre un lugar de transformación personal, un punto en el tiempo donde lo ordinario se encontró con lo extraordinario y la vida con lo eterno. El santuario olvidado pasó de ser una página perdida en la historia a un capítulo vibrante en las vidas de aquellos que se atrevieron a explorar su misterio, dejando un legado de curiosidad, respeto y maravilla ante lo desconocido.